Y esta noticia nos da pie, lamentablemente, a una situación que hace mucho tiempo se viene denunciando, que no es nueva. Estamos con el doctor Hermindo González, de la Red Infancia Robada, para hablar de esta cuestión que tanto nos conmociona, porque nuevamente tenemos que hablar de niños abusados por sus padres. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Sí, buenas tardes, Joana, a todo el equipo de trabajo, a la audiencia. Lamentablemente uno ve como parte ya pareciera ser del panorama hechos de esta naturaleza hace bastante tiempo, no solamente en nuestra ciudad y en nuestra provincia, sino en todo el territorio de la nación argentina, ¿no? Y con dolor asiste siempre a tener que, en razón de la actividad que desarrollo, analizar hechos de esta naturaleza, pero siempre con una mirada tendiente a generar algún tipo de herramienta que nos sirva para tomar conocimiento previo a que los hechos ocurran, que no es otra cosa que trabajar sobre la prevención, ¿no? Me parece que independientemente de lo aberrante que significan estos hechos, la judicialización de los mismos e incluso la condena grave que pudiera imponerse a los autores de estos hechos, creo que la mejor herramienta, o mejor dicho, el mejor trabajo que podemos hacer tiene que ver con la tarea de prevención para que hechos de esta naturaleza no ocurran, ¿no? Ahora, doctor, siempre se dice que los números son fríos y demás, pero antes, fuera del micrófono, hablábamos y son realmente aberrantes las cifras de abusos sexuales, de denuncias. Aproximadamente usted, cuéntenos, ¿cuántos casos se suceden? Mire, si bien desde la faz oficial siempre ocultan cifras de esta naturaleza, porque evidentemente nadie quiere formar parte de este ranking tenebroso de abusos, pero en el territorio provincial, de acuerdo a sondeos que nosotros tenemos hechos, estamos hablando de alrededor de 3 o 4 casos por semana en el territorio provincial de hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Y tenemos que tener en cuenta que este porcentaje obedece a los hechos que se rompe con la barrera del temor, se visibilizan y llegan a la faz policial y o judicial, y no tenemos conocimiento de otros hechos que sabemos que existen y que por algún motivo no llegan a conocimiento de la justicia. Por lo tanto la situación podría ser incluso más grave aún, ¿no? Es realmente tenebroso, bien lo decía, 3 a 4 casos que se suceden por semana, que son denunciados, pero quizás cuántos más permanecen en el anonimato, porque sigue siendo una cuestión tabú y siguen habiendo muchos estigmas, sobre todo que se da en la zona rural. ¿Sigue siendo así eso o convivimos nosotros sin saber con esta realidad? Mire, la problemática social de los abusos sexuales tiene una raíz profunda en las creencias y las prácticas culturales y religiosas de nuestra provincia y de nuestra sociedad. La problemática es grave, aguda y no judicial, sino que es una cuestión cultural. La cosificación de los niños, de las niñas, el estigma, la cuestión de género, y sobre todo que vivimos en una sociedad que hasta nos parece en ocasiones hipócrita, ¿no? Porque yo vengo sosteniendo de un tiempo a esta parte una frase que es muy fuerte, pero que no tengo temor en decirla porque creo que está avalada por mi experiencia y mi conocimiento en el campo de lo territorial. Nosotros somos parte de una sociedad pedófila y es duro de decirlo y de reconocerlo, donde están completamente naturalizados actos que yo denomino hasta actos preparatorios de abusos posteriores. Por ejemplo, que tienen que ver con la conducta que desarrollan las personas adultas en la interacción humana durante la vida cotidiana. Concretamente voy a poner un ejemplo. Basta ver, por ejemplo, a la salida o entrada de un colegio de niñas y adolescentes, cuál es la conducta que asumen las personas mayores, y todas están vinculadas a de alguna manera casi estar al acecho, observando, piropeando, de manera en provocación hacia esas niñas que deambulan por la ciudad. Y no lo hace solamente el ciudadano común, sino que también uno con dolor advierte las instituciones, por ejemplo, las instituciones policiales que recorren nuestros barrios, sí, haciendo prevención del delito. Uno advierte en varias ocasiones y con mucho dolor que llevan adelante estas provocaciones, hasta inclusive llegan a
al piropo, como se denomina habitualmente, tendiente a provocar, a seducir, o además a niñas y niños muy jóvenes de nuestra comunidad. Entonces, cuando ocurren hechos de esta naturaleza, esa propia cuestión cultural hace que esas conductas no sean vistas del todo como disvaliosas para la comunidad. Se minimiza. Se minimiza, y las instituciones, por ejemplo, instituciones religiosas, instituciones educativas, la primera reacción que tiene es ocultar, negar, invisibilizar la ocurrencia de esos hechos. Y eso es muy grave porque nos coloca en una situación de que nunca vamos a poder generar herramientas de prevención, porque se trata de invisibilizar una problemática social que tiene una meridiana profundidad. Ahora, se perdió el respeto, o sea, ya no respeto a otra mujer, no respeto a un niño, no respeto a nadie, arranco por ahí, dice usted, y puedo terminar en cualquier cosa, como son estos hechos aberrantes que no tienen nombre, un padre que abusa de su hijo. Mire, la cuestión tiene que ver con la construcción de la sociedad que tenemos. Tenemos una sociedad cuya base es patriarcal y machista, donde... Pero de ahí a la enfermedad del... Mire, yo no creo que sea una enfermedad, yo creo que tiene que ver con una puesta en práctica de una cultura patriarcal y machista. Si uno se atiene a los porcentajes tan duros que marcan las estadísticas, el 75% de los abusos son intrafamiliares, y de ese 75%, 4 de cada 5 hechos de abuso lo cometen los padres. Ahora, y eso no se puede considerar, porque para mí, digo yo, no es ya un enfermo, porque tenés que ser enfermo, a ver, que no se malinterprete, un degenerado. Mire, doctor, no cualquiera de un piropo puede pasar a abusar sexualmente de un niño. Lo que pasa es que cuando uno lleva adelante lo que yo denomino el piropo, o la mirada sostenida hacia alguna parte pudenda de alguna niña o niño por la calle, esos son actos que yo considero actos preparatorios, que si bien los actos preparatorios no son punibles en el derecho penal, debería en alguna instancia ver de qué manera se pudiera regular los mismos. Pero la cuestión cultural autoriza, parece que autoriza, se tolera. Nadie se alarma en nuestra comunidad cuando advierte que una persona adulta piropea a una persona menor. Entonces son cuestiones culturales que están en lo más profundo de nuestra sociedad, y tenemos que generar mecanismos para ir deconstruyendo esos estereotipos del patriarcado y del machismo, y construyendo una sociedad más de justos y de iguales, donde prime el respeto por toda la comunidad, donde se comienza a trabajar sobre la dignidad del ser humano, ¿no? Porque fíjense ustedes cómo inclusive la tipificación y el encuadre en el título del Código Penal, que cuando habla de este tipo de delitos, habla de delitos contra la integridad sexual. Y si bien es cierto, desde lo conceptual está bien que obtengan ese título, la cuestión cultural hace que los delitos contra la integridad sexual tengan un análisis diferente dentro de nuestra comunidad. Nosotros ayer hemos estado en una jornada que llevó adelante el municipio de la capital, en el Salón Pocho Ross, donde estuvo el doctor Luis González dando la charla, y mantuvimos una charla muy amena e interesante sobre los cambios de títulos. Por ejemplo, estaría bueno la creación del título delitos contra la dignidad, no contra la integridad sexual, porque el acto abusivo que se comete contra este niño, niña o adolescente, ya sea por un extraño o por el propio miembro de la familia, es un acto abusivo que ataca la dignidad como ser humano. Esa dignidad es atacada en este acto abusivo. Y quizás de esa manera generar un nuevo capítulo con nuevos títulos dentro del Código Penal hace que deconstruyamos los estereotipos predeterminados que no ven en la figura de los ataques sexuales una cuestión disvaliosa para la comunidad. Y esto parece, ustedes dirán, pero es imposible si todo el mundo se horroriza cuando toma conocimiento de hechos de esta naturaleza. Es cierto, pero a la hora y con el devenir de la investigación, o cuando concretamente le ocurre a alguien dentro del núcleo familiar, no es cierto que la primera reacción sea averiguar la verdad real de lo ocurrido. La primera reacción es tratar de buscar un mecanismo encubridor para el responsable de esos hechos. Gravísimo también. Y es gravísimo porque en lo que hace a la averiguación de los hechos, en la faz penal ya también hay todo un mecanismo enmarañado tendiente a no obtener la verdad real de lo ocurrido. Y transforman al derecho penal
en su fin, que es de averiguar la verdad real de lo ocurrido, a un derecho meramente formal, donde pretenden desvirtuar con mera prueba la existencia de los hechos. Y buscan lo que en un principio pretendían todos los defensores de los abusadores o de quienes cometían delitos contra la integridad sexual, en el síndrome de alienación parental, una herramienta para la defensa, que aunque ya en el resto del mundo está desechada esa teoría, inclusive hoy en la actualidad algunos defensores en nuestra provincia todavía siguen trabajando con esa idea, ahora avanzan sobre otra metodología que es tratar de solicitar en los hechos de abusos sexuales la prueba directa para la condena, cuando todos sabemos que no es necesaria esa prueba directa, sino que tiene que evaluarse un número importante de elementos probatorios, donde inclusive la propia denuncia de la víctima suele ser meridiana a la luz de la condena. Pero son todas herramientas que se buscan para tratar de invisibilizar, lograr la impunidad de que él comete el hecho, no por una cuestión meramente defensiva individual, sino para abonar la tesis cultural que no advierte en estos delitos que exista la necesidad de un atache, de una persecución penal. Por eso digo que el tema de los abusos trasciende a lo jurídico, y vaya si trasciende. Es más, podríamos decir que hasta lo jurídico termina siendo un obstáculo para tratar de generar herramientas de prevención, porque es una cuestión social, porque es una cuestión cultural sobre la que tenemos que trabajar. Doctor, por último, ¿qué hacer ante un caso? ¿Dónde recurrir? Mire, cuando se toma, en principio ya la ley obliga a los funcionarios públicos que en razón de su función toman conocimiento con la existencia de estos delitos, de poner en conocimiento de la autoridad policial y o judicial de manera inmediata. Y dentro de la familia debe ocurrir exactamente lo mismo. Existe esta obligación de poner en conocimiento de manera inmediata, más allá que pudiera uno pensar que avanzar con la denuncia puede de alguna manera estigmatizar a la víctima. Debe cuidarse y preservarse también, tanto sea del funcionario como del familiar que avanza con el hecho de la denuncia, procurar y preocuparse por generar las herramientas que no estigmaticen, que no revictimicen al niño en el momento de conseguir la producción probatoria suficiente a fin de llevar adelante la imputación. Pero no podemos dejar pasar, cuando tenemos conocimiento de hechos de esta naturaleza, dejar pasar, porque en realidad la continuidad en el sometimiento y en la ejecución de estos hechos lo que hacen, denigran, se genera un trato inhumano en esa víctima, que se ataca la dignidad del mismo. Por lo tanto, es obligación de todo poner en conocimiento de la autoridad judicial y policial, ¿no? Muchísimas gracias. La palabra del doctor Hermindo González, de la Red Infancia Robada, hablando de un nuevo hecho aberrante de abuso sexual de un padre hacia su hijo. Lamentablemente, las cifras en este sentido son escalofriantes. Adelante ustedes, compañeros, desde Estudios Centrales en Resistencia.